¿A cuántos les gusta recibir un regalo? Ya, por cualquiera sea el motivo. El resto no. Son unos amargados. No, no. Levante la mano. Quiero contabilizar esto. ¿A cuántos nos gusta recibir regalos? Ah, la gran mayoría. Cuando nosotros recibimos regalo, ¿sí? Se activa, se ejercita dentro de nuestro ser, dentro de nuestro organismo, la capacidad de asombro, la sorpresa, ¿sí? Nos remite a un momento de inocencia pura. Porque vos, por más de que quizás ya hayas pedido eso que te están regalando, al estar envuelto, vos estás como expectante de a ver si es o no es. Y eso nos atraviesa de la misma forma a todos, desde los más chiquitos hasta los que ya peinan canas. A todos por igual nos asombra y nos sorprende y nos remite a esa inocencia el recibir un regalo. ¿Están conmigo? ¿La tienen esa sensación? ¿Sí? Gloria a Dios. Ahora, dijimos, eso nos pasa cuando recibimos los regalos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta dar regalos? ¿A quién le gusta dar regalos? Ah, la gran mayoría. Vamos bien entonces. Le voy a pedir que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 7. Es un pasaje conocido. Mateo capítulo 7, versículo 7. Cuando lo encuentran me dicen amén. ¿Encontraron? Dice así. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Versículo 9. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le darán una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, ¿les darán una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, no mira a nadie, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? Haciendo esta comparación. Si nosotros, siendo limitados, siendo pecadores, con falencias, ¿sí? Podemos dar buenos regalos a nuestros hijos. Podemos saber cómo saciar una necesidad, ¿sí? ¿Cuánto más Dios, ¿sí? Que es todopoderoso, que es ilimitado en recursos, nos va a dar a nosotros, sus hijos, lo que necesitemos y lo que le pidamos, dice Jesús, lo que le pidamos. Por eso hace esa introducción que todo el que pide, recibe. Todo el que llama, se le abre. Todo el que busca, encuentra. Porque Dios es Dios, todopoderoso. ¿Amén? Entonces, si nosotros siendo limitados, con falencias, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Amén? Hace poquito tuve una sensación que nunca antes había experimentado. Fuimos con Emanuel, estábamos los dos solos, a un centro de retiro para buscar los paquetes que llegan por Mercado Libre. Y hay una librería, es un maxi kiosco, todo un polirrubro así bien grande. Entramos, estábamos haciendo la fila con Emma para retirar esos paquetes. Y así en la parte de abajo del mostrador, del estante, yo creo que es a propósito igual, por eso los kiosqueros, los que tienen almacén, a ver, ¿alguien que tiene almacén acá? ¿Un maxi kiosco? ¿Algún comerciante? ¿No hay? ¿Vieron que ponen los chupetines, los alfajores y los caramelos todo a esta altura, cosa que le quede en la frente a los nenes? ¿Se dieron cuenta de eso, no? O sea que no hay que ir con los chicos al maxi kiosco. Bueno, entonces estaba a la altura de la cabeza de Emma, las golosinas, y abajo, así en un estante un poquito más abajo, había unos cuadernitos para colorear de la patrulla canina, de los Paw Patrol. ¿Lo conocen al dibujito? Los que somos papás estamos un poquito más familiarizados con el término. Es un dibujito que miran los chicos hoy. Entonces, estábamos haciendo la fila para otro sector y me tira así, me dice, mirá, papá, Paw Patrol. Yo miro de reojo y digo, ah, sí, qué lindo. Y seguimos haciendo la fila para retirar los
lo que habíamos ido a buscar. Cuestión es que después de que yo hago el trámite, me dan el paquete, ya estaba con Emanuel a UPA, estuvimos esperando un rato, así que estuvo medio hincha. ¿Cómo se portó? Relativamente bien, un nene de 2 años a la espera de casi 10 minutos hasta que me entregaran lo mío. Le dije, bueno, vamos a comprar el librito para colorear. Nos dimos vuelta, fuimos hasta el otro sector, compramos el librito para colorear. Y además de comprar el librito para colorear, esto que estaba al alcance de la cabeza, bueno, agarré un paquete así de gomitas y también le dije al del kiosco que me vendiera el librito de colorear y el paquete de gomitas. Y la sensación que tuve yo de alegría, de satisfacción, no lo había sentido nunca antes. Quizá porque nunca antes había sido padre, la primera vez. Pero después hablando con Lau le decía, esa sensación o ese gesto de comprarle el librito, de comprarle las gomitas, lo hice porque yo quería. No porque él haya hecho un berrincho o me lo haya estado pidiendo, sino porque nació de mí. O sea, yo quise dárselo a mi hijo. Y esa sensación fue indescriptible, fue algo hermoso. Y automáticamente, sentí la voz de Dios que me dijo, así soy yo con vos. Así soy yo con ustedes. Sin que me lo pidan, Dios se goza, ¿sí?, al darnos las cosas que necesitamos o las cosas que queremos. Incluso antes de pedírsela. Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él ya sabe qué es lo que necesitamos, porque es nuestro Padre. Por eso Jesús dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo va a saber darnos buenos regalos? Amén. Y esto de dar, de regalar, este acto de generosidad, es algo que está en nosotros de parte de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Amén. ¿Cuántos saben que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Por consecuencia, tenemos las mismas características, tenemos la misma capacidad de creatividad que Dios. No el mismo poder, pero sí la inteligencia para crear cosas de lo que no es, armar cosas con las herramientas que Dios nos da, ¿sí? La compasión, el amor, la felicidad, son todas cosas que Dios depositó en nosotros. Entonces, esta sensación, esto de dar, esta generosidad, también viene de parte de Él. Amén. En Proverbios 11:25 dice, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. En algunas versiones dice, el que provee a otro será provisto. El que da a otros recibirá, ¿sí? El generoso prosperará y el que da a otros, el que reanima a otros, será reanimado. Lamentablemente, en el mundo en el que nos toca vivir, en el país en el que nos toca vivir, en la realidad en la que la iglesia está transitando en este último tiempo, está todo armado, todo preparado para que sea más difícil, para que se dificulte experimentar y hacer lucir esta faceta de Dios en nosotros, esta faceta de generosidad, ¿sí? O sea, está todo tan planeado, tan armado, el contexto actual en el que vivimos, la sociedad, ni hablar de la economía, ¿sí?, que se hace difícil que nosotros podamos experimentar y hacer fluir, hacer lucir esta faceta de Dios. Por ende, las personas que no conocen a Dios no pueden tampoco ver que Dios es un Dios generoso. De por sí que ya el mundo lo tiene a Dios como un Dios lejano. ¿Cuánto más si hablamos de generosidad? Si no la pueden ver a través de nosotros, que decimos ser los hijos de Dios. Pasa que está todo tan planificado para que a nosotros mismos nos cueste. ¿Me siguen hasta acá? Uno de los últimos índices de economía de nuestra amada Argentina indica que en el primer semestre del 2024 de este año, se estima que aproximadamente el 43% de la población se encuentra por debajo del índice de pobreza. Casi la mitad de la población de Argentina está por debajo del índice de pobreza. Estos son más o menos unos 19 millones de personas, ¿sí?, que no alcanzan a cubrir la canasta básica total. Una familia más o menos de 2 adultos y 2 niños. En el índice de indigencia, más abajo todavía, es el
9,7%. Estos son más o menos 4,5 millones de personas que están por debajo del índice de indigencia. O sea que no alcanzan ni a cubrir la canasta básica primaria, que son solo alimentos. Y después el 30% o el 25 o el 30% se considera de clase media, que para el 2024 el ingreso debería ser considerado entre 450.000 pesos y 1.200.000 pesos para no estar debajo del índice de pobreza. Hay quienes decimos soy pobrísimo por los números. Sin embargo, nosotros no dependemos de una situación actual generalizada, de una situación económica generalizada. ¿Amén? Uy. ¿Amén? Amén, ahí va queriendo. Sin embargo, en este contexto es difícil que la gente pueda pensar incluso en dar o en suplir, en proveer a otro, cuando incluso no nos alcanza ni siquiera para suplir nuestras propias necesidades, ¿no? ¿Cómo yo voy a pretender dar a alguien que no conozco si a gata puedo darle de comer a mis hijos? Y es normal, es la situación en la que se vive el país. Entonces, es muy difícil en este contexto que las personas puedan pensar siquiera en ser generosos. ¿Se entiende? Y esto es algo que nos atraviesa también a nosotros como iglesia, porque todos vivimos realidades diferentes, ¿no es cierto? Todos nos tenemos que levantar a las 5, a las 4, a las 3, a las 8 de la mañana para salir a trabajar, ¿o no? Todos nos atraviesa esta situación. Sin embargo, este contexto ya se había visto y es conocido a lo largo de la historia, ¿sí? Y en la Biblia lo podemos ver, que hubo personas que sobrevivieron. Así que decirle al que está a tu lado, vamos a ganar, vamos a sobrevivir, la vamos a pasar. La cuestión es, ¿cómo la vamos a pasar? ¿Sí? Preguntale al que está a tu lado, ¿y vos cómo la vas a pasar? Por las dudas no responda mucho. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, a partir del versículo 7, hasta el 16, hay una historia muy conocida. Vamos a citar algunos versículos nomás. Se trata de la viuda de Sarepta. Es un pasaje muy conocido, donde se encuentra el profeta Elías de camino a un lugar donde el Señor le indica que se quede en la puerta de entrada de la ciudad, que se iba a encontrar con una mujer que iba a salir a buscar leña para poder empezar a preparar lo que sería la última cena. ¿Por qué la última cena? Porque después de eso, dice la palabra, que se iban a dejar morir, porque no tenían más nada. La viuda con su hijo iban a comer la última comida, porque después iban a dejarse morir porque no tenían más nada. Sin embargo, en el versículo 13 del capítulo 17 de Primera de Reyes, dice así: entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande la lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. La señora esta se encontraba en una situación, podríamos decir, parecida a la de nuestra Argentina actual. Ponele. El otro día me tocó ir a Capital y estaba almorzando en un lugar, se acerca una persona a pedir, gracias a Dios le pude compartir, le compré un plato, y después escucho así a lo lejos una voz que decía, del mozo hablando con otro comensal que estaba ahí cerquita, qué difícil que está la calle. Pero si nos quedamos con eso, qué difícil que está la calle, no afectamos, no hacemos mucho. Entonces me remití a esta situación, qué difícil, qué angustiante situación, ¿no? Para esta señora de decir, voy a comer lo último que tengo y me voy a dejar morir. Y eso mismo se lo dijo al profeta, sí, mirá, no tengo drama, pero esto es lo último que me queda. Voy a hacerlo y después me voy a dejar morir. Sin embargo, ahí aparece Dios, ahí aparece la intervención de Dios que le dice, está bien, hacé lo que ibas a hacer, pero antes, haceme a mí primero. Porque así dice el Señor, no va a faltar la harina y el aceite de tus recipientes hasta que vuelva a llover, hasta que Dios vuelva a derramar la bendición, hasta que la cosa se acomode para Argentina. No va a faltarte la provisión en tu casa, siempre y cuando primero sea Dios.
¿Amén? La única condición que le puso acá el profeta, el hombre de Dios a la señora. Está bien, hacé como dijiste, pero primero haceme un poco. Un poco le dijo. No le dijo que le diera todo. Un poco. Hacé como vos dijiste, pero primero haceme un poco a mí. ¿Amén? Otro pasaje que también me ayudaba a representar esta situación angustiante, esta situación, vamos a decir, de prueba, ¿sí? Situación asfixiante. Yo me imagino la desesperación, ¿no? La angustia, la ansiedad que debía producir esta situación, ¿no? Verse en este estado de marginalidad, podemos decir. En Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, también es un pasaje reconocido. Dice así: el Señor Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Versículo 42. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos, se ve que hubo algo que le llamó la atención al Señor, llamó a sus discípulos y les dijo: les digo de verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Acá podemos rescatar lo que le llamó la atención al Señor Jesús, lo que hizo que el Señor se enfocara en esta persona, fue cómo esta mujer depositó su confianza en Dios. ¿Sí? Cómo esta señora, a pesar de que era pobre, y dice que era todo, esta señora dio todo lo que tenía para vivir. Y eso llamó la atención del Señor. Dijo, y le agradó más, dijo que esta mujer ofrendó más porque depositó su corazón, su confianza en Dios. Para entrar un poquito en materia, las viudas representaban un sector desafortunado y marginal dentro de la sociedad de las historias estas que acabamos de compartir. Sin embargo, a pesar de su condición desfavorable, ambas tuvieron la misma actitud. Primero a Dios y depositaron su confianza en Dios, de quien podía llegar la respuesta, de quien podía llegar el recurso, de quien podía llegar la bendición. ¿Amén? Esto me hace acordar, le decía a Lau hoy a la mañana, una historia también bastante conocida. Era una jubilada, que obviamente, como todo jubilado en Argentina, si no tiene algo más, no le alcanza. Bueno, a esta jubilada no le alcanzaba. Tenía un alquiler, tenía que pagarse los remedios, tenía que comprar la comida para el mes. Y un día, hablando con la vecina de enfrente, una charla de vereda de 2 señoras grandes, le contaba, ¿no?, que había pagado el alquiler, que había comprado los remedios, pero que no le había alcanzado para hacer la compra del mes. Por ende, se le estaban terminando las provisiones y no tenía con qué seguir adelante. Da la casualidad que esta señora, vamos a decirle doña Rosa, tenía un vecino que era un banda. Dice que el umbanda escuchó la conversación que doña Rosa tenía con doña Estela, que no le alcanzaba para hacer la compra del mes. Entonces el umbanda dijo, las voy a embromar. Voy a ir al almacén, voy a comprar una cantidad de alimentos y mercaderías para un mes y se lo voy a dejar en la puerta. Dice que la intención de este muchacho, de este señor, era mostrarle de que Dios no le había dado las cosas, de que Dios no le iba a dar las cosas, de que él era el que había comprado la mercadería. Entonces va, se acerca el umbanda a la puerta de la casa de doña Rosa, le toca el timbre y se cruza de vereda, se esconde atrás de un árbol. Cuando sale de doña Rosa y ve las bolsas de mercado, dice, gracias Dios. Sale de enfrente del umbanda y le dice, no, Dios no, yo fui. Y doña Rosa le retruca, claro, cuando los hijos de Dios oramos, hasta el diablo obedece. Denle una fuerte aplauso al Señor. Ahí vemos dónde está depositada la confianza. Amén. A pesar de todas las cosas, el Señor, si nuestra confianza está en Él, va a usar hasta los recursos, las herramientas menos pensadas
para sorprendernos. ¿Amén? Hace poco, pensando en esto, ¿no? En estos dos principios que podemos destacar de esta situación, de esta historia, ¿no? A pesar del contexto agobiante, del contexto asfixiante que vivían estas personas, ¿no? Primero, a Dios. Segundo, confianza. Depositar nuestra confianza en Dios. ¿Amén? Dios no necesita ni quiere nuestro dinero. Que eso quede bien claro en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Dios no necesita ni quiere nuestro dinero. Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Él quiere mi confianza. Él quiere tu confianza en Dios. Esa confianza ciega, esa inocencia con la que vos abrís el regalo sabiendo de que lo que pediste papá te lo va a dar. Eso es lo que Dios quiere. Ese corazón completamente entregado y confiando en que Él nos va a proveer. Hace unos días se cumplió un año de la partida de Albita, la abuela de Lau, con el Señor. Y justo hoy a la mañana nos acordábamos con Lau cuando tuvimos que preparar todas las cosas porque justo Albita estaba en Colombia, había viajado en marzo, se había ido para visitar a sus hermanos, estar con su familia un tiempo y bueno, se enfermó y fue la voluntad del Señor que ella parta a la eternidad con Él en su tierra, en su casa, con sus familiares, con sus hermanos. Fue como Dios quiso. La cuestión es que nosotros desde acá, a la distancia, tras lo angustiante que es para nosotros como seres queridos perder, ¿no?, un ser querido, sabiendo de que igualmente un día nos vamos a encontrar en la eternidad junto con el Señor, la desesperación, tras la angustia, la ansiedad de decir, bueno, ahora tenemos que conseguir las cosas, la plata más que nada, para poder viajar, estar allá, a despedir los restos de Albita, a acompañar a los familiares que quedan. Y con Lau pensábamos, ¿no?, que en la urgencia todo sale más caro. ¿Alguna vez se le rompió el auto cuando se fue de vacaciones? ¿Tuvieron que comprar una goma allá cerca de la costa? ¿O un cerrajero a la madrugada alguno tuvo que llamar alguna vez? ¿No es más cara la urgencia? Siempre, siempre en la urgencia es todo más caro porque no tenés tiempo de reacción, no tenés posibilidad de comparar precios. Vos la ponés, la das. Acá nos pasó algo parecido también. En la desesperación, entre la angustia, tuvimos que salir a buscar vuelos y lo primero que hubo lo compramos. El tema es que cuando compramos el vuelo de ida, todavía no nos daba el margen para comprar el vuelo de vuelta. Nos presentamos en el aeropuerto con Lau y con Emma. Denise y Noralia ya habían viajado un día anterior. Y bueno, estábamos por hacer el embarque. A Lau le reciben el pasaporte, le dice, sí, bien, todo bien, siga. Y a nosotros con Emma nos para el muchacho ahí de embarque y nos dice, chicos, ¿y su pasaje de vuelta? Claro, por nosotros no ser colombianos, tenemos que tener el pasaje de ida y de vuelta. Entonces nos agarró una desesperación como que no nos faltó el aire, no nos desmayamos porque el Señor estuvo ahí con nosotros, pero esa sensación angustiante de no saber. Y ahí, bueno, nos pusimos a orar con Lau para ver cómo podíamos hacer para conseguir otro pasaje. Reventamos las tarjetas, oramos para que los pagos se acreditaran porque ya habíamos hecho unos movimientos de los pasajes anteriores, entonces pues en la tarjeta tenés un monto diario y esto fue todo en cuestión de 24, 48 horas. Entonces a contrarreloj se nos iba el avión de ida, tratando de sacar los pasajes de vuelta para mí, para Manuel, sentimos que nos ahogábamos. Sin embargo, pudimos hacer todo ese viaje, todo ese gasto y no volvimos con ni una deuda. Decime si no está Dios aún en los momentos de mayor dificultad, de mayor angustia. Imagínense si Dios ha sido bueno que en ese viaje mi hijo pudo conocer el mar. Todavía no fue a la costa de acá y ya conoce el mar del Caribe. Así que mirá si Dios no tiene preparado incluso las cosas que no le pedimos. Las cosas que no necesitamos, pero que quisiéramos. Dios
las tiene. Y Dios usa cualquier circunstancia para hacer crecer nuestra fe. Dios usa cualquier circunstancia para desafiarnos a alcanzar más. Amén. Por eso orábamos de esa manera, porque hay algo más que Dios quiere hacer con nosotros en esto de desafiarnos a más. No es casualidad que la palabra, que la visión, que la misión de la iglesia para este año sea la de dar, la de sembrar, la de gastarnos, la de invertir por la extensión del reino. Amén. Las excusas de Dios, las situaciones, las pruebas, el proceso. A veces nos limitamos en lo que Dios quiere hacer poniéndolo a Él como excusa. Y sí, si Dios quiere, va a pasar. No, Dios quiere. Ya lo leímos recién en Mateo. Él quiere. ¿Cuánto más? Nuestro Padre que está en el cielo nos va a dar todas las cosas que le pidamos. Y todas las cosas son todas las cosas que le pidamos. Así que dejemos de poner de excusa si Dios quiere. Dios quiere. Decilo conmigo. Dios quiere. Amén. Él es el más interesado porque Él se goza cuando nos da las cosas que le pedimos. Él se goza cuando recibimos ese regalo de papá. ¿Qué es lo único que Él quiere? Nuestro corazón, nuestra confianza. Dios quiere darnos todas las cosas que necesitamos, incluso las que queremos. Para nosotros, sí, pero también para que Él se glorifique a través de nuestra vida. Para que Él se glorifique a través de lo que nosotros hacemos con lo que Él nos da. Cómo nosotros empatizamos ante la necesidad, ¿sí?, del mundo que nos rodea, ante la necesidad de las personas que nos rodean. Y nuestra iglesia, gracias a Dios, está pudiendo impactar. No se dan una idea, hermanos, lo que significa para un nene venir, recibir una tacita con golosinas, un abrazo, ver una obra de teatro o recibir una muda de ropa. Hace poco vino un muchacho a la iglesia, estuvimos hablando un tiempito en el fondo, y él me decía que se acordaba de cuando había venido de chico, porque en la escuela bíblica para un día de niño tuvimos una máquina de pochoclo. Y él se acordaba de eso y del festejo del día del niño y de la máquina de pochoclo. Y es algo insignificante para nosotros, pero para las vidas, lo que nosotros damos de parte de Dios queda marcado para siempre. Entonces, ¿cómo vamos a limitar lo que Dios puede hacer con lo que tenemos, con lo que recibimos, cuando todo es de Él y es para Él? Amén. Entonces, la dependencia económica de Dios va a desatar esto, de que lo que recibo, lo doy. Y mientras más recibo, más doy. Porque doy porque tengo. Y tengo porque recibo de Dios. Porque solamente Él puede hacer lo que ningún gobierno puede hacer. Solamente Él puede hacer lo que ningún país, lo que ninguna economía puede hacer. Porque Él es el dueño de absolutamente todo. Amén. La generosidad, leíamos recién en Proverbios, que el generoso, esperen que se me perdió la cita, el generoso prosperará y el que reanima será reanimado, el que provee recibirá provisión. Amén. Ponete de pie, iglesia, vamos a orar. 2 desafíos para el tiempo que nos queda de este año, con la misión que el Señor nos encargó, dar. Que podamos experimentar esto, porque yo no sé con qué realidad venimos cada uno de nosotros hasta este lugar. Si por ahí unos están más holgados, otros estamos más ajustados, otros estamos desesperados en la lona, de última, con el agua hasta acá. Bueno, Dios hoy te desafía. Dios hoy quiere llevarte a algo más. Si hoy tenés, Dios te quiere dar más. Si hoy no tenés, Dios te quiere dar para que empieces a dar. Amén. Si lo crees, si estás dispuesto a entregar primeramente tu corazón, después el resto lo soltás fácil. Primero tenés que entregar tu corazón. Primero tenés que entregar tus pensamientos. ¿Y cómo voy a hacer? No sé, un umbanda te va a traer la mercadería. No sé. Dios se va a encargar de eso. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos pide. Seguimos trabajando, obviamente. Y seguimos sembrando en el reino de Dios. Seguimos confiando. Seguimos depositando nuestra confianza en Él.